Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Vamos a dar una vuelta de página completa y vamos a mantener un diálogo y los estamos saludando ya en este momento al presidente tanto del bloque de legisladores del PRO como del PRO en Río Negro. Juan Martín, buen día, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Sorprendido por la noticia, no sabía que había internado Franco. Sí, hará minutos, digo 15 minutos, te estoy diciendo, es muy reciente. Wow. Sí, bueno, ojalá no sea sí, nada, que no le pase nada, cual, bueno, sí. No, tal cual, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, llama la atención porque en septiembre, digo, una lipotimia es algo complejo, ¿no? Sin ponerme a diagnosticar, evidentemente, hay todo un trasfondo del ejercicio del poder que te lo factura, evidentemente, en el cuerpo, ¿no? Digo. Sí, totalmente. Hay un libro muy bueno de Nelson Castro que sí. escribe sobre eso. La salud presidencial, algo así se llamaba, ¿no? Sí. Y hay otro también muy bueno de todo lo que significó la enfermedad de Evita y cómo traen a ese médico yanqui a operarla y ella se enoja con Perón y le dice, trajiste un yanqui a operarme. Así, muy enojada. Así que esto también está novelado. Estás leyendo el libro, lees el libro todo el tiempo pensando que la salvan, ¿no? Sí. Como ya conocés el final. Claro, sí. Es como crónica de una muerte anunciada. Ya empieza el libro y sabe que, bueno, tal cual. Pero sí. Bueno, linda lectura. Sí, yo el de Castro lo leí ya hace un tiempo. Y es algo muy impresionante. Digo, porque hay gente a la que, hablando de los presidentes, sobre todo, pero también de los ministros de Economía, hay gente, viste, que se le nota más en el rostro. El desgaste. A mí uno de los casos que más siempre me... Está bien que la época era muy especial, ¿no? Pero a mí un caso, era chico obviamente, pero que siempre me llamó la atención, la transformación del rostro de Alfonsín entre diciembre del 83 y el 89. Parecía el hermano mayor cuando dejó la presidencia y habían pasado 5 años y medio. Sí. Y los radicales sufren el poder. Ajá. La verdad. Sufren el poder. En cambio Menem salió hecho más joven, ¿no? Menem parecía un playboy. Pero claro, bueno, se había, ¿cómo era? Le habían echado la culpa cuando se hizo una cirugía, habían dicho que había sido una picadura de avispa. Impresionante. Bueno, varias cosas para charlar, vamos a circunscribirlo un poco, pero la verdad que hay un montón de cosas trascendentes, se viene una sesión en la legislatura, hay temas muy importantes, arrancando por el presupuesto, pero antes de meternos en alguna precisión te quería pedir sobre el presupuesto y tu opinión. El PRO, digo, no solamente en Río Negro, sino en la Argentina, junto con otros espacios de lo que era Juntos por el Cambio, han venido promoviendo en los últimos años el tema del proyecto Ficha Limpia. El TINEC esta semana anuncia que lo va a mandar el proyecto a la legislatura. ¿Tiene ahí algún aderezo importante en términos legales? Porque incorpora la cuestión de, esto no es solamente la corrupción, sino de delitos dolosos, por ejemplo. ¿Cómo ves la iniciativa partiendo del punto de vista de que esto lo promueve el gobierno provincial? Sería en única vuelta porque tiene acuerdo de ministros. ¿Cómo ves no solamente el proyecto en sí, sino al gobierno provincial casi de la nada impulsando esto? Bueno, la verdad es que es una iniciativa, en rigor de verdad es una iniciativa que el PRO presentó en el año 2016, que después la vuelve a presentar para que no pierda estado parlamentario. A mí me pasó lo mismo, la presenté en el 2020, en el 2022 y en el 2024. O sea, independientemente del impulso que le podemos dar nosotros como partido político, había una demanda ciudadana enorme sobre este tema, y me parece que lo que hace Bereticnec, aprovechando el debate nacional que se dio en torno a este tema, con lo que pasó en las últimas 2 sesiones donde faltaron algunos legisladores y demás, el gobernador, que tiene esa mirada acomodaticia de los tiempos de la política, primerió, digamos, mandando un proyecto. A mí me avisó Facundo López que iban a mandar el proyecto. En realidad pensé que iban a aprobar el mío. Me hicieron la misma que Milei le hizo a Silvio Los Penato, digamos, ¿no? Mandaron un proyecto propio.
Pero bueno, lo importante es que después de 5 años que reclamábamos que se trate en la legislatura, llega un proyecto con acuerdo de ministros para tratarlo en una única vuelta, y eso quiere decir que antes del fin de año vamos a tener sancionada una ley que va de alguna manera a permitir que no hayan condenados en las listas, que no hayan condenados como autoridades partidarias tampoco, y que, bueno, que los que tengan intenciones de ir a la política tengan algo tan básico como la ficha limpia, digamos, ¿no? Hoy te piden certificado de antecedente para cualquier empleo, así que me parece que la política tenía que estar en esa misma condición, así que creo que va a ser una buena noticia. A mí me pasa con este tema, digo, conceptualmente, por ahí puede haber, hay cuestiones de otros delitos que no están en esto, pero que conceptualmente uno dice, bueno, sí es algo importante, digo en el sentido de mejorar institucionalmente, pero esto viéndolo hoy en Río Negro, yo le hice hará 2 semanas más o menos una nota a Genuso, después de que lo habían imputado por lo de Techo Digno, y a mí la impresión que me da, porque esta es la única causa que se tramita de Techo Digno, digo, en toda la Argentina. Es cierto que gran parte de los que están en la causa son ex intendentes, bueno, alguno que sigue siendo legislador del peronismo, pero también está Tortorielo en la causa, también está, bueno, el tema de Genuso. Está la causa del avión, que no tiene una faceta penal, digo, ¿vos creés que la justicia rionegrina, muy genéricamente lo estoy diciendo, o sea, muy universalmente, pero muy extendiéndolo en general, pero crees que, digo, la justicia rionegrina puede manejar situaciones de esto? Porque implica dejar afuera, con doble condena, o sea, 2 instancias, a un montón de gente, por ejemplo, que yendo a lo de Techo Digno, la realidad concreta es que no se entiende bien qué es lo que le están adjudicando, digo, en términos penales, incluso yendo más allá, porque yo me tomé el trabajo y consulté, vi declaraciones juradas de ex intendentes, los momentos de las causas, o de que iba moviéndose la causa, y la realidad concreta es que no da la impresión que nadie se haya llevado nada acá. Que todo paso podés decir que fueron inútiles como intendente por no terminar las casas, que es otro tema ese, que capaz que es cierto, pero bueno. Yo tengo mi opinión sobre esta causa, la conozco bastante. Yo trabajé en el Ministerio del Interior con Rogelio Frijero cuando la Secretaría de Vivienda dependía de él, y vi todo el proceso del paso de la causa, digamos, de la esfera provincial, de la esfera nacional a la provincial. Yo tengo, digamos, una opinión que es distinto a lo que opino en general de la justicia. Además, sí creo que la justicia, por supuesto que tiene que ponerse un poco a la altura de las circunstancias, pero creo que no somos Formosa o Santiago del Estero, donde allí los gobernadores feudales tienen una relación muy directa, casi conniviente con la justicia, que creo que Río Negro todavía no es ese ejemplo. Pero sobre la causa de Techo Digno, creo que es una causa política, creo que que los intendentes necesitaban mentir, lo dije el otro día en la sesión, necesitaban mentir para poder tener una vivienda, y mentían en los avances de obras, se llevaban los certificados para hacer las casas, no para robarse nada. No tengo dudas que ningún intendente se llevó un peso, se lo he dicho en cuanto colega tuyo he tenido, se lo dije a los intendentes ahí, y después, bueno, hay distintos casos. No es lo mismo la situación de Genuso o Tortorielo que la de Maru Martini o Daniel Belloso, por ejemplo, ¿no? Son casos distintos. Ahora, que la causa termine siendo una causa política / injusta, yo no tengo duda. Yo creo que la inflación que ocurría en ese tiempo, ¿por qué mentían? Porque había una inflación que se ocultaba. Entonces, los valores del ladrillo, digamos, de la obra propiamente dicha, mentían en eso para que le puedan mandar los fondos, porque, como decían Kicillof en aquel momento, escondía la inflación. Bueno, tenían que ir agregando y comprando más materiales, y esos materiales se compraban, o figuraba que se compraban un valor que no era el real, digamos, ¿no? Y eso se combinaba con los avances de obra. Así que creo que lamentablemente esos intendentes son víctimas de ese desmanejo que hubo en el gobierno donde José López era el secretario de Obra Pública, ¿no? Entonces, después todos conocemos la historia. Claro, está bien, pero esto después evolucionó en el tiempo y, por ejemplo, Tortorielo es intendente al mismo tiempo que Macri era presidente.
Lo de Genuso más o menos hablamos de la misma época. Dale, bueno, vos recién decías esto como que es injusto. Si hay doble condena, ni Tortorielo, cuando hay una elección provincial, ni Genuso, ni el resto de todos los mortales esto, con kirchnerismo o con macrismo, por las presidencias, van a poder ser candidatos, por esa causa. Sí, no creo que haya doble condena en esta causa, la verdad. Es que creo Bueno, que no esta causa, todavía. avance se va a poder comprobar esto que yo te digo, digamos, que era un tema de papeles y que verdaderamente es injusto. Esperemos que si la justicia lo interpreta así, esa causa se va a caer, digamos, ¿no? Y de vuelta, no son los mismos casos de los que... No, totalmente. No, yo en eso coincido, pero, que son distintos, porque lo aparte mismo, son distintos digamos, años o sea, de gobierno. Sí, pero además después el INDEC empezó como a dejar de mentir, entonces ya se empezaron a equilibrar, digamos, los desembolsos, iban acorde a los certificados. Bueno, se empezó a ordenar todo eso, por eso el gobierno de Macri que denuncia la causa de techo digno en vista con el gobierno de Macri, digamos, y después el gobierno provincial se hace cargo de esas viviendas que no se pudieron hacer, que tampoco es porque eran unos inútiles los intendentes, sino porque se dejó de enviar el dinero porque estaba judicializado. Entonces, bueno, es un episodio verdaderamente lamentable y donde hay distintos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Pedro Dantas. Pedro Dantas tenía el intendente en ese momento de Campo Grande, le había quedado sobrado un montón de dinero y me acuerdo que me dijo, Juan, tengo ese dinero, y yo le dije, hacé una plaza, haz una obra, no tengan dinero en el banco. Y me dijo, sí, claro, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier obra pública, pero que me lo autoricen por escrito. Y cuando yo fui a la Secretaría de Vivienda, dije, tú tenemos un intendente que tiene plata, quieres una obra, no lo podemos autorizar. Me dijeron no, porque está judicializado, y hizo el intendente y devolvió la plata. Bueno, no está, digamos, totalmente fuera de la causa porque tuvo un grado de prolijidad que no tuvieron los otros. No quiero decir que los otros se robaron un peso, yo creo que estoy seguro que nadie se robó un peso. Lo que digo es que manejaron de distintas maneras, con distintas urgencias, y bueno, y pasó lo que pasó. Yo creo que esta causa se va a caer, no creo que sea parte de lo que podría ser la ficha limpia, digamos, ¿no? ¿O no le verías impacto en eso? Bueno, que es cierto que vamos una semana prácticamente de la presentación del presupuesto. He hecho 2 notas en el transcurso de la semana. Bueno, fuimos hablando un poco del presupuesto para el año que viene en la provincia. Tiene un aumento nominal de recursos del 110%, que va a ser más o menos lo que va a terminar siendo aproximadamente la inflación del año. Va a ser un poco más, pero bueno, estamos en ese rango. 130. Sí, hay que ver, porque dicen que en la última semana de noviembre hubo como una aceleración y además diciembre es más inflacionario siempre por el tema del consumo, más allá del momento que se vive. Sí. ¿Qué impresión sacás vos? Porque siempre yo parto de la base que el presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno. O sea, el gobierno te indica a dónde va con el presupuesto. Bueno, obviamente porque gastás la plata en tal o cual cosa. De lo que has visto, ¿qué ves del presupuesto? ¿Qué opinás? Mira, entonces estuvimos en un grande bloque analizando un poco las planillas que nos mandan y vemos un capítulo muy grande, muy importante en materia de endeudamiento. Nosotros somos un espacio político donde si la deuda es para obra y está bien justificada y las tasas son acordes, no son las tasas venezolanas, digamos, no tendríamos problemas. Pero hay capítulos que no tienen explicación, por eso hemos pedido por nota que nos expliquen por qué 30 millones de euros, por qué, para qué. Tenemos que nos den más explicaciones. Hay endeudamiento en dólares, endeudamiento en euros, endeudamiento en pesos. Entonces, bueno, tenemos que tener más precisión sobre eso. Y después estamos analizando la ley impositiva también, algunos impuestos, algunos tributos que antes no estaban, porque están ahora. Bueno, una comparación con la Patagonia. La primera comparación es cómo estamos con las otras provincias de la Patagonia, y después, por supuesto, también algunas comparaciones con Cava, con algunos aspectos más importantes, pero estamos analizándolo, así que yo creo que para el lunes vamos a tener más o menos definida una posición de bloque de cómo vamos a votar, ¿no? Hay algo específico que, bueno, ahí como al pasar medio que de costado lo tocaste, y es el tema del cobro de ingresos brutos generalizado a las producciones sin valor agregado, que en una provincia, esta no es una provincia industrialista, implica prácticamente, no digo todo,
pero en gran medida, gran parte de la producción provincial, ¿no? El cobro de ingresos brutos fuera de lo que no tiene valor agregado. O sea, bajás la manzana del árbol o la pera o la cebolla la sacás, la mandás para vender, eso no tiene valor agregado. Digo, muchas cosas. ¿No es en un momento complicado para el sector privado esto? Sí, claro, todo lo que sea alivio al sector privado es absolutamente necesario, digamos, nosotros somos de esa idea. Ahí tienen alguna idea justamente sobre qué haces con la producción, si la mandás afuera, si la vendés acá tendría una condición, si la mandás afuera tendría otra. Bueno, lo están analizando los economistas, nosotros tenemos nuestro economista en jefe ahí que es Hernán Traján, estamos analizándolo. Vamos a ver cómo se plantea en comisión. Supongo que Palmieri irá a dar explicaciones a la comisión y vamos a ver cómo se resuelve eso, digamos. Tenemos muchas dudas, muchas inquietudes y por supuesto reclamamos más información, digamos. No queremos que nos pase como pasa a veces en la legislatura, que llegan las explicaciones a minutos de la sesión, entonces ya ahí no le sirve nada a nadie, digamos. Así que por eso estamos metiendo notas pidiendo ampliación de la información todo el tiempo. Metimos ayer, antes de ayer, apenas nos llegó, por supuesto, empezamos con eso, así que bueno, veremos finalmente la semana que viene cómo se resuelve. Te quería hacer una última pregunta, corriendo no de lo que venimos charlando, que es cuestión más de política gestión, definámosla así, ¿no? Ficha limpia, el presupuesto, etcétera, etcétera. Te quería preguntar, en tu carácter de titular del PRO acá en la provincia, ¿cómo ves este fin de año para el PRO? Digo, aparte porque se viene el año que viene electoral, es muy importante en Río Negro porque se eligen 3 senadores, además de 2 diputados nacionales. Esta es una de las 8 provincias que eligen senadores, con lo cual tiene un rol mucho más trascendente, independientemente de que, electoralmente hablando, es una provincia muy chica. ¿Cómo ves esto? Porque lo que se observa es que no es un buen momento entre el PRO y la Libertad Avanza. Todo lo que se daba, por supuesto, teóricamente, hoy está en entredicho. No está claro para qué lado va a salir el PRO políticamente hablando. ¿Cómo la ves a esta pregunta tan amplia que te hago? Sí. Lo que pasa es que tenemos, digamos, compartimos muchas ideas con la Libertad Avanza. Nuestro electorado, en alguna medida, ayudó mucho para que Javier Milei sea presidente. Nosotros hicimos lo propio como dirigentes del PRO, no tan solo de la fiscalización, sino que además nos toca permanentemente en nuestra legislatura, el bloque nuestro, y también le toca a Sergio Capozzi en la Cámara de Diputados de la Nación, defender políticas del gobierno que a veces nos gustan más, nos gustan menos, que por supuesto hay temas de estilo del presidente que tampoco compartimos, pero no nos queremos detener en eso, digamos. Si nos detenemos en el estilo, en los exabruptos del presidente, corremos el riesgo de que nuestro propio electorado nos diga: ustedes que de joder con la tibieza esa con la que gobernaron, porque después viene un personaje como este y termina gobernando y haciendo cosas que sí quiere nuestro electorado. Así que es una situación bastante compleja porque estamos como en un no lugar, ¿no? Nuestro electorado mutó para la centro-derecha, por ponerlo graficarlo de alguna manera, y nosotros tenemos que ver cómo presentamos una alternativa electoral atractiva. Vamos a ver de Río Negro ahora, a Río Negro. ¿Qué va a hacer el PRO? El PRO va a tener sus candidatos propios. ¿Va a buscar un marco de entendimiento con la Libertad Avanza? Sí, va a buscar un marco de entendimiento con la Libertad Avanza, pero mirá, si vos mirás hoy, el único partido que está en condiciones de presentar candidatos de manera legal y formal es el PRO. Ni la Libertad Avanza, ni primero Río Negro, ni Partido Libertario, ni otras expresiones que se han adoptado en la justicia federal tienen el sello definitivo. Esas noticias de estos últimos días no es así. Ariel no tiene el partido, el no tiene partido, ojalá lo tenga. Ahora, una vez que lo tenga, van a tener que conversar con el único que sí tiene el partido en orden, que sí tiene militancia defendiendo ideas de la libertad y de la democracia también, digamos, y de la república. Y eso vamos a hacer, vamos a sentarnos a dialogar. Ahora, el PRO va a tener sus propios candidatos y los va a validar en su asamblea, va a ser un proceso interno como nos obliga nuestra carta orgánica. Así que eso va a ocurrir, diría, de febrero en adelante, nos va a tener como protagonistas el orden interno de la vida del PRO, y después ojalá podamos tener un marco de acuerdo, de entendimiento con otras fuerzas, ¿no? Porque creo que hay que hacer el cambio todos juntos, digamos. La división nuestra favorece nada más que al kirchnerismo, digamos, ¿no? Al partido de gobierno. Hay algo que es muy real, y es que el gobierno de Milei va a avanzar con, no sé si la suspensión o la derogación, pero, y aparentemente, más allá de que Cristina Kirchner diga no hice un acuerdo, bueno,
Nadie del peronismo está diciendo que está en contra al tema de la derogación o la suspensión de las PASO. Eso le complica la cosa. Y esto... A nosotros. Claro, totalmente. Sí, porque si nosotros decimos, bueno, el PRO tiene el candidato X, la Libertad Avanza el candidato M, bueno, vamos a hacer una PASO, seguimos y listo. Yo creo que el gobierno trabaja para encabezar los 24 distritos electorales. Por otra parte, si yo fuera el gobierno, haría lo mismo. Y voy a tratar de decirle al PRO, usted a la CONA, y me parece que, bueno, que es una lógica de poder bastante sensata. Ahora, hay que ver las realidades de cada provincia. No es lo mismo Cava, donde gobierna el PRO, o la provincia de Buenos Aires, donde tenés algunos protagonismos muy consolidados. Puede ser el caso de José Luis Esper en Libertad Avanza, o el caso nuestro con Cristian Ritondo, o con Diego Santilli, alguno de los nuestros, digamos. Bueno, en fin, en Río Negro es distinto a todo eso. Entonces, nosotros vamos a plantar nuestros candidatos y pues veremos. De hecho, si uno mira las figuras del mundo libertario, por definirlo de alguna manera, no importa, la Libertad Avanza, primero Río Negro, bla, 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 la realidad es que no tienen una figura para una campaña en una provincia que además es compleja, porque es como un continente, no está Milei en la boleta, te tenés que enfrentar al peronismo, al gobierno provincial, o sea, no es una elección simple, necesitaba una figura por lo menos conocida, por lo menos. Sí, sobre todo con boleta única de papel, donde la figura conocida tracciona, digamos. Sí, bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos, por eso la eliminación de la PASO para nosotros es un problema, pero bueno, con las reglas que finalmente apruebe el Congreso Nacional vamos a ir a disputar, lo que nosotros entendemos tiene que ser la defensa del cambio, digamos. Nosotros vamos a ir a defender algunas conquistas que se han logrado y después, por supuesto, seguir bregando para otras que todavía faltan, ¿no? Juan Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Volveremos a dialogar en cualquier oportunidad, porque aparte se viene esa sesión, el presupuesto, etcétera, etcétera, así que así será. Nos reencontramos en cualquier momento en el diálogo. Buen día. Gracias, Mario, un abrazo. Hasta luego.